está en la línea telefónica la diputada federal Cecilia Soto. Buenas tardes, diputada. ¿Qué tal, Ingrid? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues cuéntenos un poco, por favor, ¿cuáles son los cambios más importantes de esta reforma política del Distrito Federal, ahora Ciudad de México? Pues lo más importante es que los habitantes de la Ciudad de México ganaremos en derechos. Déjame ponerte un ejemplo. En el mecanismo revisor de la Constitución siempre se tiene que aprobar las reformas constitucionales por la mitad más uno de los congresos estatales. Bueno, la Asamblea Legislativa no tiene ese derecho, o sea, el Congreso local de la ciudad no tenía ese derecho que ahora sí va a tener con la Constitución. La Asamblea local, el organismo legislativo local, no tiene derecho de iniciativa, de presentar iniciativas, más que cuando se trata de temas del Distrito Federal. Ahora, el organismo legislativo que va a surgir a partir de la Constitución local va a tener derecho de presentar iniciativas para mejorar las cuestiones no solo de la capital, sino del país entero. Otro más importante, por ejemplo, en las delegaciones, cuando hay elecciones, el que gana lo gana todo y el que pierde lo pierde todo. Es decir, no hay esa figura plurinominal de representación minoritaria que tenemos en la Cámara de Diputados, en todos los órganos legislativos. Pero ahora va a haber alcaldías, va a haber un alcalde y va a tener un cabildo donde van a estar representadas todas las fuerzas que participaron en esa elección y van a quedar representadas según la fuerza que les dieron los votos. De tal manera que el ciudadano va a poder estar más cerca de las decisiones que se tomen para su demarcación, va a poder vigilar, va a poder acompañar el ejercicio del presupuesto. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Toda la legislación más importante y más trascendente de la capital no la decide la Asamblea Legislativa, sino la decide la Asamblea, el Congreso Federal, a través del Estatuto de Gobierno. Bueno, eso va a cambiar. Por eso es que la reforma política que aprobamos es una reforma muy delgada, muy escueta, porque no quisimos seguir en el espíritu de seguirle imponiendo a la ciudad una legislación desde la capital federal, desde el Congreso Federal. Entonces ahora hicimos una legislación escueta, sencilla, delgada, para dejarle las decisiones más importantes a la Asamblea Constituyente, que va a redactar la Constitución y que va a incluir este tipo de derechos que te estaba mencionando. Diputada, y déjeme preguntarle algo que seguramente a mucha gente nos inquieta. ¿Cómo van a quedar los dineros? Es decir, va a ser un nuevo Estado, entonces también no va a ser un nuevo Estado. Bueno, no va a tener una forma, digamos, la mayoría de los periódicos están mal. Va a ser una nueva entidad federativa, casi un Estado, pero no un Estado. Entonces, ¿cómo van a repartir el dinero desde lo federal? El dinero, digamos, va a mejorar en el sentido de que al ser una entidad federativa ya no va a haber debate sobre si tenemos o no derecho a ciertos fondos, por ejemplo el FAIS. O por ejemplo, durante 15 años no tuvimos derecho a ese fondo de infraestructura. O por ejemplo, el fondo de capitalidad que apenas lo tenemos por 3 años, y que es el fondo que se refiere a los gastos extras que tiene que hacer el gobierno de la ciudad por ser sede de los poderes federales. Como seguramente no sé si sepan tus radioescuchas, pero los edificios federales, por ejemplo, el edificio en el que yo soy ahorita, la Cámara de Diputados, no paga predial. Y sin embargo, la ciudad tiene que vigilarlo y tiene que cuidar alrededor, tiene que gastar para que el edificio de la Cámara de Diputados y el de la Cámara de Senadores funcionen bien. Las secretarías de Estado no pagan predial. Las embajadas no pagan predial, pero sin embargo la ciudad tiene que gastar para garantizar que funcionen bien. Denos, por favor, una última reflexión sobre este tema de la reforma política de la Ciudad de México. Bueno, Ingrid, más que una reflexión, yo quisiera pedirle a tu auditorio que nos diera ideas para cómo nos debemos llamar, es decir, cuál va a ser el gentilicio de los habitantes de la Ciudad de México. Ya no vamos a ser DF-ños. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a llamar? ¿Qué ideas nos dan?
quieren que nos llamemos chilangos, que me parece que está muy simpático, pero no muy formal. Claro. Capitalinos, ¿no? Me encantaría que hicieras una encuesta y que nos dieran ideas. Por supuesto, y usted también dígame a dónde podemos mandarle estas sugerencias. A la Comisión del Distrito Federal, a mi correo, cecilia.soto@diputados.gov.mx. Perfecto, pues entonces vamos a estar en comunicación con usted y esperemos tenerla nuevamente. Muchísimas gracias, diputada. Gracias, Ingrid, hasta luego. Muy buenas tardes. Esto fue... Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.